para entregarle este tiempo, que Dios nos hable. Bendito Señor, queremos entregarte este tiempo a ti, pidiendo que esa presencia tierna, dulce, amorosa de tu Espíritu Santo no solamente nos transforme en este día, que es lo que tú quieres hacer, cambiar nuestro corazón, sino también nos des luz, nos ilumines, nos abras el entendimiento, Señor, para que tu palabra hoy día sea comprendida fácilmente en cada corazón y en cada vida. Gracias porque tú no nos dejaste solo, diste la promesa del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos enseñaría. Enséñanos, Espíritu Santo, entonces, la palabra de Dios a nuestro corazón. Esa palabra que ya está revelada sea entendida en nuestro corazón para cambio en nuestra vida. Te entregamos este tiempo, amado Dios, y gracias porque tú nos vas a hablar en esta noche como siempre lo has hecho. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, estamos llamados a resplandecer como luminares, estamos llamados a ser luz, ¿no? En medio de un mundo que está en tinieblas, y definitivamente, si usted es bien objetiva en su análisis, se da cuenta que el mundo está agonizando, ¿cierto? En todo sentido, hay una decadencia en todas las cosas, tremenda, ¿no? Y nosotros estamos llamados a hacer esa luz. Entonces iniciamos este mensaje, Filipenses 2, versículos 12 al 18. Y dice la palabra de Dios: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Siempre hay que fijarse muy bien, la palabra de Dios, dice, es perfecta, que convierte el alma. Cada palabra tiene un significado tremendo. Dice por tanto. ¿Y por qué dirá por tanto? Porque recuerde que lo que antecede a este pasaje es justamente el gran ejemplo de la humillación suprema que tuvo Cristo Jesús al dejar la gloria del cielo y venir a hacerse hombre, no solamente hombre, sino humillarse, hacerse siervo y morir hasta muerte de cruz. Cuando explica todo eso el apóstol Pablo, ¿no? Ese ejemplo supremo de humildad, entonces ahora dice, por tanto, a raíz de lo que le he hablado acerca del ejemplo supremo de humildad de Cristo, entonces ahora, a raíz de esto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ayer hice esta pregunta y se las repito, como dice ahí, ocupaos en vuestra salvación. Tienen para responderme el micrófono, el chat, lo que quieran. ¿Será que la salvación se puede perder o la salvación no se pierde? ¿Será que la salvación como se alcanza se pierde o ni se alcanza ni se pierde? Sino que solamente es un don de Dios. Pueden responderme por mientras, ¿no? Si quieren. Ahí tienen el chat, varias cosas para responder. ¿Creen que la salvación se pierde? ¿Y por qué? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Recuerden que la expectativa del apóstol Pablo, si ustedes miran el versículo 1:27, es que los filipenses vivieran de una manera digna del Evangelio. Que los filipenses vivieran de una manera digna del Evangelio, ¿no? Y en el capítulo 2 que vimos también hace unas semanas, dice el versículo 2 del capítulo 2, que nosotros tengamos el mismo sentir, vivir de una manera digna del Evangelio. Entonces recuerden todas estas cosas que el apóstol está hablando, ¿no? Y aquí en este pasaje él está hablando de un contexto de obediencia a los filipenses. Una vez más el apóstol escribe usando estos contrastes, ¿no? Y les dice que obedecer en su presencia era esperable, pero los filipenses habían ido más allá de eso, porque acá está diciendo que ellos han obedecido mucho más ahora en mi ausencia. El apóstol no estaba con ellos, estaba en la cárcel. Y él les destaca que los filipenses habían obedecido más ahora en la ausencia del apóstol que en su presencia, ¿no? O sea que es importante obedecer siempre, no solamente en la presencia del Señor, no solo cuando estamos en la iglesia, sino siempre tener una vida de obediencia, ¿no? Cuando nos preguntamos qué hacemos cuando nadie nos mira, ¿cierto? Cuando nadie está atento para controlar nuestra conducta, Dios siempre está mirándonos, ¿no? Él es
omnipresente y además todo lo sabes, omnisciente. Entonces, el apóstol está destacando este aspecto de la obediencia cuando dice que obedecen incluso en su ausencia. Quisiera explicárselos bien con esta imagen. El apóstol Pablo está resumiendo aquí que como ellos, los filipenses, habían obedecido las cosas de Dios, tanto en su presencia, no en la presencia de Dios, sino en la presencia del apóstol, como en su ausencia, ¿cuál es la gran idea principal? Ocúpense de su salvación con temor y temblor, ¿sí? Aun cuando el versículo no dice ocúpense de, sino ocúpense en su salvación con temor y temblor. Entonces les vuelvo a preguntar, ¿será que la salvación se pierde? Ocúpense de su salvación con temor y temblor. Yo le he enseñado siempre a la gente que la Biblia debe interpretar la Biblia, ¿ya? Grábese este consejo, siempre le va a servir para su vida. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si yo digo la salvación se pierde, eso tendría que estar reafirmado en otros pasajes de la Escritura. ¿Se entiende? Por el contrario, si yo digo que la salvación no se pierde, eso también tiene que estar reafirmado en otros pasajes de la Escritura, porque la Escritura nunca se contradice. La doctrina de la Biblia es una sola en todos sus libros, ¿ya? Por tanto, el principio de que la Biblia interpreta la Biblia es lo mejor que hay. Lo que yo estoy interpretando tiene que estar reafirmado en otros pasajes, en otros libros, en otras cartas. Si por el contrario yo afirmo algo y eso contradice otros pasajes, quiere decir que estoy interpretando mal. Esta es una pregunta muy importante, ¿no? ¿La salvación se pierde o no se pierde? ¿Ya? Recuerden que si nosotros pensamos que se pierde, entonces quiere decir que nosotros la ganamos. Si decimos que no se pierde, quiere decir que nosotros nunca la ganamos. Entonces yo quiero que piense bien bíblicamente. ¿Hicimos algo para ganar la salvación y entonces la podemos perder? ¿O definitivamente nunca hicimos nada para ganar la salvación? Porque la salvación es solo de Cristo y por tanto no se puede perder, ¿ya? Ocupados en vuestra salvación, les dice el apóstol, con temor y temblor, ¿ya? Estar ocupado en la salvación es muy distinto a estar ocupados para lograr la salvación. No sé si hay respuestas. Sí, hay respuestas. Algunos dicen que se pierde y otros dicen que no se pierde. Está bien, lo importante es que opinen, no se preocupen si uno contesta bien o mal, todos estamos aprendiendo. Lo importante es que vamos a ver las cosas a la luz de la Escritura, porque esto es muy importante y por eso es necesario resolver todas las cosas con la Biblia, ¿sí? Con la Biblia. No es que la iglesia dice esto, es la Biblia la que dice esto, ¿ya? La salvación no se pierde. ¿Sabe por qué no se pierde? Porque nunca nosotros la ganamos. Dice la Biblia que la salvación es un don dado por Dios. Y la ilustra, bueno, les voy a dar muchos pasajes para que ustedes vean que lo que les estoy diciendo tiene un solo sentido. Recuerden que la Biblia interpreta la Biblia, por tanto decir que la salvación no se pierde, usted me puede preguntar, ¿y dónde más la Biblia da una evidencia de que no se pierde? Les voy a dar todos los versículos si quiere. Sino que quiero que piensen esto. Si Jesús le dijo a Nicodemo que para entrar al cielo había que nacer de nuevo, y una persona nace de nuevo, no puede desnacer de nuevo, ¿se entiende? Que si una persona se convierte a Cristo, no se puede desconvertir. En Tito la Biblia dice que el que es de Dios ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Entonces si el Espíritu Santo nos regeneró, no podemos ser desregenerados. Entonces hay principios bíblicos que uno puede empezar ya a pensar y a entender que no hicimos nada para ganar la salvación. ¿Por qué? Porque no es por obras, sino solamente por los méritos de Cristo en la cruz. Por tanto no podemos perderla, ¿no? Porque no la ganamos. Le doy versículos para que usted los anote ahí y después los vea en su casa. Algunos que reafirman la doctrina de que la salvación no se pierde. El mismo Filipenses capítulo 3 versículo 9. Anótelo si quiere. Filipenses 3:9. Romanos 3:28. Gálatas 2:16. Gálatas 3:3. Y este es el que más me gusta porque es clarísimo. Efesios 2, 8 y 9, donde dice que la salvación no es por obras para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Si no es por obras, nunca pudimos nosotros ganar la salvación, por tanto no podemos perderla. La salvación es un don
de Dios, ¿ya? Recuerde que para alcanzar la salvación no podemos hacer nada, sino que lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos e ir a Cristo en arrepentimiento y fe. La salvación la pagó Cristo en la cruz del Calvario. La salvación es del Señor, ¿ya? No es nuestra. 2 Timoteo 1:9, ¿ya? Por tanto, lo que está diciendo aquí, ocúpense en vuestra salvación. Después les explico, sí, les explico con detalle, no se preocupen. Y les mando los versículos con detalle, no se preocupen. Ocuparse en tu salvación es ocuparte de algo que ya tienes, ¿no? Porque si no, la palabra diría, ocúpate por salvarte, ¿sí? Pero aún sería una mala interpretación. ¿Por qué? Por lo que les digo, porque en todos los pasajes que les di, Filipenses 3, Romanos 3, Gálatas 2, Gálatas 3, Efesios 2, 8, 9, la Biblia habla de una misma doctrina, de que la salvación no es por obras, sino es por fe, ¿sí? Y por tanto, si Dios nos entregó un regalo, Dios no nos va a quitar un regalo. Si Dios nos dio la salvación, Él no lo va a quitar, ¿ya? El problema es que nosotros hacemos el ejercicio que nosotros creemos que ganamos la salvación y podemos perderla. No. Pueden hacerme las preguntas que quieran. Una de las preguntas que siempre me hacen es: ¿qué pasa, Alejandro, cuando una persona, ¿cierto?, está en los caminos del Señor? Y es la principal pregunta, y es muy buena. Y después se aleja del Señor y nunca más volvió a los caminos del Señor, ¿cierto? Es una buena pregunta. Entonces uno puede pensar que esa persona perdió la salvación. No hay ninguna evidencia bíblica de una persona que haya hecho eso, que haya sido realmente cristiana. ¿Y qué pasó entonces, Alejandro? Esa persona nunca se convirtió. Es más, está dando evidencia, dice el apóstol Juan, de que nunca fue del pueblo de Dios. Eso es mucho más entendible, porque es doctrina bíblica también. Entonces, cuando una persona se aleja y no vuelve nunca más a los caminos del Señor y se va por el mundo, está dando evidencia no que perdió la salvación, sino que nunca la tuvo. Nunca se convirtió a Cristo, nunca realmente se arrepintió. Por supuesto, eso tiene todo el sentido bíblico. Si usted lee el Nuevo Testamento, no hay ningún caso de un cristiano genuino que se haya perdido. Todos los que se perdieron, el apóstol Juan dice que dieron evidencia de que nunca fueron de nosotros, o sea, nunca fueron del pueblo de Dios. Y eso es muy triste, porque la persona pensó que tenía salvación y nunca la tuvo. Por tanto, la salvación no se pierde. Lo que está diciendo el apóstol al ocuparte en tu salvación es como diciendo: ocúpate en las cosas de la salvación. Ocúpate en santificarte, ocúpate en buscar a Dios, ocúpate en congregarte, ocúpate en leer la Biblia, ocúpate en orar, ocúpate en hacerle el bien a tu hermano o a tu hermana, ocúpate en ser humilde, ocúpate en evangelizar, en traer personas a los caminos del Señor. Todos los días mueren miles y miles de personas y están yendo al infierno porque no conocieron al Señor. ¿Se entiende? Ocúpate en tu salvación que ya te di. Ocúpate en lo que ya te di, que es un regalo. Es una confirmación de que los creyentes debemos poner en práctica la salvación que Dios nos ha dado. Recuerde que la salvación es un don de Dios, para que los méritos sean solamente para Cristo, ¿ya? Es una exhortación a que nosotros vivamos el cristianismo de tal modo que los inconversos sean atraídos a Cristo. Ocúpate en tu salvación, ¿para qué? Mire, la respuesta estaba arriba, ¿no? Para que nosotros podamos resplandecer como luz. Si no nos ocupamos en nuestra salvación, no vamos a resplandecer como esos cristianos de la iglesia primitiva, ¿no? Y hoy día la gente necesita ver luz, la gente necesita ver que realmente llegue alguien que ilumine sus trabajos, que ilumine sus familias, que ilumine sus vecindarios. Y es Cristo a través de nosotros. ¿Se entiende? En la medida que nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, por supuesto que vamos a hacer luz donde hay tiniebla. Pero a veces, lamentablemente, nuestro testimonio no impacta a nuestra familia. Nuestro mismo testimonio no impacta a nuestros compañeros de trabajo, porque no tenemos quizás ese compromiso realmente de habernos ocupado en el Señor, de estar realmente con una fidelidad a toda prueba, con un compromiso a toda prueba con el Señor. Entonces nos podemos preguntar si nuestros familiares tuvieran que opinar de nosotros, no que fuéramos perfectos, pero ¿podrían decir de nosotros que realmente somos luz para nuestra familia? ¿Podrían decir realmente que nosotros somos cristianos comprometidos, donde se ve realmente un genuino buscar de Dios? ¿Podrían decirnos, llevemos esta palabra, a nuestros familiares podrían decir: sí, yo veo que tú te ocupas en tu salvación, estás ocupada en las cosas de Dios, y eso me da testimonio a mí? Entonces, el propósito de la obediencia, ya que parte hablando de la obediencia el apóstol Pablo, no es obtener el favor de Dios. Ojo con eso. Como cristianos a veces pensamos que ahora porque yo le ayudé a un pobre me gano el favor de Dios. No, no funciona así la cosa.
Ya los méritos fueron pagados, los méritos son todos de Cristo. Yo no me gano el favor de Dios. A través de Cristo, yo ya me gané el favor de Dios. No necesito hacer algo, sino más bien la obediencia es el resultado de que Dios me dio la salvación. ¿Se entiende? Mucha gente dice, eres tan obediente, te ganaste el cielo. Totalmente al revés. Nadie puede ganarse el cielo por obediencia. Nos ganamos el cielo por la obra de Cristo. Pero entonces, ¿por qué tenemos que obedecer? Porque eso da testimonio de nuestro amor a Dios. La obediencia da testimonio que realmente nosotros agradecemos la salvación que Dios nos dio. La obediencia es el resultado de nuestra gratitud a Dios, ¿ya? Pero no piense usted que porque hace algo de obediencia, como que se gana el favor de Dios diariamente, estaríamos menospreciando la obra de Cristo. Ya tenemos el favor de Dios, ya tenemos la bendición de Dios a través de Cristo, dice la Biblia. Nuestra obediencia es la reacción natural de agradecimiento a que fuimos salvos, ¿no? Entonces, dice al final del pasaje, ¿de qué forma nos tenemos que ocupar en nuestra salvación? Con temor y temblor. Con temor y temblor. Esto no significa que le tengamos cobardía o miedo al Señor, no es eso. Pero sí debiéramos tener una sumisión y una profunda reverencia delante de Dios. Dios no es para tomarlo a la liviana, ¿sí? No es cobardía, no es miedo, no es pánico al Señor. Pero tampoco es liviandad, ¿se entiende? Cuando está hablando de temor y temblor, se está refiriendo lo mismo. La Biblia interpreta la Biblia. Cuando vemos otros pasajes bíblicos nos damos cuenta que a Dios se acerca ¿con qué? Con reverencia, con confianza, por supuesto, pero con una actitud reverente, entendiendo que nos acercamos delante de Dios, que sus cosas son santas, que el tiempo que yo aparto para orar es santo, que esta reunión que tenemos, que la hagamos por Zoom, es un momento santo, solemne. ¿Por qué? Porque debemos tener reverencia hacia el Señor. Que la alabanza es un tiempo para adorar al Señor, para centrarnos en su palabra. Aunque estemos haciendo una iglesia virtual, debe mantenerse esa reverencia al Señor. A eso se refiere. ¿De qué forma nos tenemos que ocupar en nuestra salvación? Con temor y temblor, entendiendo y reconociendo nuestra insuficiencia y que dependemos de Él, ¿no? Dependemos de Dios. De un día para otro algo nos pasa y nos damos cuenta que somos sumamente dependientes de Dios. De autosuficientes no tenemos nada y no debemos tener nada, no debiéramos tener nada. Debiéramos depender de Dios en cada cosa. Señor, dependo de ti porque tú me das el aire para respirar. Dependo de ti porque tú eres el que hace funcionar el corazón y los bombeos que tiene que tener el corazón y la presión arterial que se necesita, y así con todo el cuerpo. Dependo de Dios para vivir. ¿Cuánto más dependo de Dios para trabajar, para ir adelante, para caminar, para salir, para todas las cosas? Pero a veces se nos olvida que tenemos que depender de Dios. Entonces, no confiemos en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor, ¿no? El mismo apóstol en el capítulo 4 dice, y este es un versículo muy conocido, que mucha gente lo usa, ¿no? En todos lados. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que entender que es Cristo el que nos fortalece, es Cristo el que nos dio la salvación. Necesitamos depender de Él y darle gloria a Él. Nunca se olvide el evangelio puro. Nosotros somos pecadores, no tenemos ningún mérito para ir al cielo porque hemos violado y todos los días ofendemos gravemente al Señor, todos nosotros. Por tanto, necesitamos a Cristo para ir al cielo. Y si necesitamos a Cristo para ir al cielo, con mayor razón necesitamos a Cristo todos los días para vivir. No nosotros, sino Cristo a través de nosotros. Nunca se olvide que separados del Señor no podemos hacer nada, ¿no? Juan 15, el Señor fue muy claro al decir: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nunca se olvide de eso. O sea, el acercarnos, el ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor tiene que ver con eso. Con entender que, Señor, separado de ti, nada puedo hacer. Lamentablemente hay gente que se separa del Señor pensando que la va a hacer mejor, ¿no? ¿Se acuerda cuando empezamos la pandemia? Las que son más nuevitas no se van a acordar, porque no llegaban todavía, pero yo les dije, lo más triste que podría pasarnos es que usted salga de la pandemia y salga igual que como estaba antes de la pandemia. ¡Ay, qué triste sería!, ¿no? O sea, era más o menos con poco compromiso con el Señor. Dios nos hace vivir una pandemia, se levantan las cuarentenas y volvemos al poco compromiso con el Señor. ¡Qué triste! ¿Sí? Lo advertimos con meses de anticipación. Deberíamos entender que la pandemia es para que Dios nos forme, nos trate, para que nos haga que nosotros nos tomemos en serio la iglesia, nos tomemos en serio
las cosas de Dios con temor y temblor, ¿sí? Con temor y temblor. Si nosotros entendiéramos que el Señor viene mañana, le estoy seguro que nuestro compromiso subiría un 200%. ¿Por qué no hacerlo hoy día? Si eso es parte de ocuparnos en nuestra salvación. Que nos tomemos en serio la vida cristiana. Nos tomemos en serio lo que es la iglesia. Nos tomemos en serio el compromiso que tenemos delante de Dios de ser luz al mundo. Piense que Dios no le entrega la responsabilidad de ser luz al gobierno. Dios no le entrega la responsabilidad de ser luz a los parlamentarios. ¿A quién le entrega a Dios la responsabilidad de ser luz para este mundo? A su iglesia, a nosotros. O sea, tenemos una tremenda responsabilidad, pero tiene que ver con lo que el apóstol empieza a decir acá, ¿no? En el versículo 13, que también es muy conocido. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuántas veces usted se ha visto diciéndose a sí misma: uy, yo he hecho tantas cosas buenas, ¿no? Porque yo tengo un corazón bueno y ayudé a esta persona, ayudé al pobre. Pero mire lo que dice la Biblia. Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. No es que nosotros seamos tan buenos, ¿no? No es que a nosotros no haya nacido a hacer cosas buenas. Bíblicamente Dios ha puesto un deseo bueno en tu corazón para que tú lo hagas. Eso es muy distinto. Entonces, cuando lo haces, tú le das la gloria a Dios porque puso el deseo, ¿sí? Ojo con eso, porque a veces pensamos que de nuestro corazón nacen cosas muy buenas. Y la Biblia es clara en decir que del corazón humano nacen las cosas más horrorosas, ¿no? Jesús lo dijo. Del corazón humano nacen las peleas, las fornicaciones, la herejía, las contiendas, todo lo malo. Y uno dice, entonces, ¿por qué a veces hago buena obra? Por lo que dice la palabra, porque Dios pone en tu corazón el deseo, Dios pone en tu corazón el deseo de hacer el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en otro pasaje creo que Santiago dice que toda buena dádiva, o sea, todo deseo bueno viene del cielo, viene de Dios. ¿Qué no hace eso? Darle la gloria a Dios y no a nosotros. Yo soy tan bueno que hoy día le di una moneda a una persona. No. Si lo hice fue porque Dios puso eso bueno en tu corazón y en el mío. Qué importante darle gloria a Dios, ¿no? Porque si nosotros no nos queremos siempre vanagloriar, ¿no? Y creo que lo vimos en unos pasajes hace una semana que decía que nada hagamos por contienda o por vanagloria, ¿sí? Si usted hace algo bueno, gracias Señor, pero ¿a quién le damos la gloria? A Dios, porque Dios puso el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué lindo lo que dice el versículo, ¿no? Es Dios el que en vosotros produce el querer como el hacer. Dos cosas: el querer, el deseo, y el hacerlo. ¿Por qué? Por su buena voluntad. ¿Por qué? Porque es Dios el que está obrando en nosotros. Dios, yo le pregunto, ¿Dios nos quiere cambiar? ¿Qué cree usted? ¿Que Dios nos quiere cambiar? Sí, nos quiere cambiar. Nos quiere cambiar. Pero eso depende de cuánto usted se disponga a cambiar. Recuerde que la salvación es obra absoluta de Dios. La santificación, que es el proceso de que nacemos de nuevo hasta que nos morimos, o sea, toda nuestra vida cristiana, se llama la santificación. Y ese proceso hay dos formas, o más que dos formas, hay dos actores, Dios y usted. Dios es el que cambia, pero usted es la persona que se dispone o no se dispone. Si yo me dispongo más con Dios, voy a ser más transformado. Si no me dispongo mucho con Dios, no voy a ser tan transformado o transformada. Entonces es sumamente importante tomar eso, ¿no? Como principio. Dios quiere obrar en nosotros, dice su palabra. Dios quiere realmente llevarnos a cosas grandes. Dios quiere hacer su voluntad, pero necesitamos dejarnos moldear, ¿m? Para que Dios nos cambie. Mire lo que dice esta laminita, les va a ayudar mucho. Dice acerca de lo que leímos recién: ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ya lo entendimos. ¿Por qué? Porque Dios es quien obra en ustedes. O sea, en la medida que nos ocupamos en la salvación con temor y temblor, ¿qué va a pasar? Dios va a transformar nuestras vidas. Si no somos diligentes en ocuparnos en nuestra salvación, o sea, en las cosas que ya vimos, ¿cierto? Entonces nuestro cambio no va a ser evidente. Por eso que en la iglesia usted puede encontrar gente que es transformada, que debe suceder. La vida cristiana es una vida de transformación, no religiosa, sino de transformación interna. Entonces uno puede ver en la iglesia, en todas las iglesias, gente que es transformada y gente que no es transformada. Y uno pregunta ¿por qué? Por lo que está diciendo el apóstol. Porque las personas que son transformadas se han ocupado en su salvación. Se ocupan en buscar a Dios, se ocupan en leer la Biblia,
se ocupan en congregarse, se ocupan en invitar a otras personas. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Por qué? Porque Dios es quien obra en ustedes, los va a transformar. ¿Y mediante qué? Por su buena voluntad. O sea, Dios nos transforma para bien. Pero todos tenemos una cierta resistencia a ser transformados, ¿cierto? Dios nos dice algo y uno dice, me cuesta esto, ¿cierto? Como que no sé si lo voy a hacer o no. En la medida que usted se disponga, Dios la va a cambiar y eso es hermoso, ¿no? Entonces recuerde que Dios es el que cambia, pero en el proceso de la santidad, que es toda nuestra vida cristiana, usted tiene una responsabilidad muy grande. Recuerde, es un trabajo de a dos. Dios nos quiere cambiar, pero eso va a depender de cuánto yo me disponga. Es una labor compartida. Yo no me puedo cambiar, pero sí yo puedo disponerme a ocuparme en mi salvación y entonces Dios me va a cambiar. Y eso debe suceder. Que Dios me sane mis miedos, que Dios sane mis soledades, que Dios sane mis vergüenzas, mi carácter, por supuesto. Pero eso se va a dar en la medida que yo me ocupe en las cosas de Dios. Y eso es hermoso porque ver vidas transformadas es lo más hermoso que uno puede ver en la vida, después de la salvación. Aquí le puedo preguntar, ¿ha visto cambios, o los que le conocen, han visto cambios en su vida? Eso tiene que suceder en una cristiana, en un cristiano. ¿Han visto cambios notorios en nuestra vida o hemos estado igual toda la vida? Si hemos estado igual, entonces es una exhortación tierna del Señor a que usted, si no ha cambiado, empiece a ocuparse en las cosas de Dios. Más allá de conectarse los martes, los sábados, empiece a ocuparse de verdad en las cosas de Dios. A leer sus devocionales, a tener tiempos de oración, a no dejar de congregarse nunca, a tener un compromiso mucho más alto, a tomarse en serio la iglesia, a orar por su corazón, a buscar las cosas de Dios, a compartir el evangelio con otras personas. Entonces Dios va a cambiar su vida. ¿Entiende? Mucho depende de cuánto usted se disponga. Usted tiene la responsabilidad de disponerse en ocuparse en las cosas de Dios para que Dios cambie su vida. Es muy triste ver cristianos o cristianas que llevan décadas en la iglesia y no han cambiado. Y es triste porque quiere decir que no se han dispuesto. Es su responsabilidad ocuparse en su salvación para ser transformado. Mire lo que dice el versículo 14 acerca de ser transformado. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Cuándo fue la última vez que murmuró? Probablemente hoy día, ¿no? Por algo reclamó. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo una contienda interior? Como que peleó con alguien en el corazón. Probablemente hoy día. Y Pablo está dando una idea muy exhaustiva. Nos dice algunas cosas. Dice hacer todas las cosas, todo, sin murmuraciones y contiendas. ¿Usted se acuerda quién está escribiendo esta carta inspirado por el Espíritu Santo? El apóstol que está en la cárcel. Y lejos de quejarse porque está en la cárcel, porque además está encarcelado injustamente, él mismo está dando este mandamiento. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso entender eso. El llamado a no quejarse en la vida. El llamado a no estar murmurando ni quejándose siempre en la vida. ¿Por qué es importante los testimonios? ¿Por qué cree usted? Porque uno aprende a ser agradecido. Y el que es agradecido deja de ser quejumbroso. La que es agradecida deja de ser quejumbrosa. Tenemos que ser agradecidos por las cosas. Pero vuelvo atrás. Si la Biblia nos dice hacer todo sin murmuraciones ni contiendas, ¿puedo yo cambiarme a mí misma? ¿Puedo yo cambiarme a mí mismo para no murmurar? No. Lo que tengo que hacer es ocuparme de las cosas de Dios para que Dios me cambie y para que Dios transforme en mí un corazón agradecido. Como consecuencia de yo ocuparme de las cosas de Dios, voy a poder tener un corazón que es agradecido y no quejumbroso, ni desanimado, ni como usted quiera ponerle, ni que se queja, ni que murmura. Dios nunca nos prometió que esta vida sería fácil, nunca dijo eso. Pero sí Dios prometió algo que es importante, que Él iba a trabajar en nosotros para lograr sus propósitos. Dios está trabajando en su vida a través del sufrimiento. Dios está trabajando en nuestras vidas en medio de una enfermedad. Dios está trabajando en su iglesia en medio de lo que estamos viviendo. Dios está trabajando porque Él sabe lo que usted está pasando y cuál es la situación familiar que usted vive. El punto es, ¿usted va a mirar esa situación como un aspecto para seguir quejándose en la vida? Entonces nada va a cambiar. O usted va a decir, no, yo necesito realmente ponerme las pilas con el Señor, tener una vida de ocuparme en las cosas de Dios
y voy a ver que entonces Dios va a transformar mi corazón y mi vida es la que va a cambiar. Muchas veces Dios no va a cambiar las situaciones que usted está viendo en su casa, en su trabajo, en su vecindario, en nuestro país o en el mundo. Pero ¿sabe qué Dios quiere cambiar? Su corazón. Su corazón. Si Dios cambia su corazón y usted se deja, entonces su vida va a cambiar porque ya no va a ver más las cosas de una forma quejumbrosa, ni murmuradora, ni fatalista. Va a ver las cosas como una bendición. El apóstol vio como bendición ser encarcelado. El apóstol vio como una bendición ser azotado. Y así está escribiendo desde la cárcel. ¿Dios cambió las circunstancias? No, pero había cambiado el corazón del apóstol. Y eso es lo que nos está enseñando este pasaje. Ser transformados por Él. Aún ver el sufrimiento como una herramienta que Dios permite para transformar nuestra vida. Pero somos tan buenos, somos tan buenas para quejarnos y reclamar y murmurar todo el día, ¿cierto? ¿Y eso nos ayuda? Definitivamente no. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Sin murmuraciones y contiendas. No casi todo, ¿no? Sino es bien claro ahí. Todo, ¿sí? Se nos pide que nos congreguemos. Con amor voy a las reuniones de Dios. Se nos está diciendo que estamos faltando. Con amor tomo la exhortación. Se pasó una situación mala en mi casa. Bueno, Señor, no voy a reclamar. Por algo tú permitiste esto. Voy a orar, ¿sí? Las dificultades son herramientas preciosas de Dios para que usted se arrodille, no para que reclame. Bueno, tú estás permitiendo esto tan difícil para que yo realmente me arrodille y aprenda lo que es clamar, Señor. Tú estás permitiendo esta situación para que yo te busque de todo corazón, ¿no? Dios tiene propósitos buenos con nosotros, no malos, ¿no? Y eso es importante que lo entendamos a la luz de la palabra. Cuando juntamos todo este pasaje, recuerde que tenemos que tener la misma actitud humilde que hubo en Cristo. No murmurando contra Dios, ¿sí? No tratando de reclamar por nuestros derechos. ¿Qué hizo Cristo? Dejó la gloria del cielo y se humilló. Se puso al último. El reclamar, el murmurar es querer siempre nosotros demandar nuestros derechos. Y la humildad es todo lo contrario. Aprende a aceptar la vida que Dios te da. Aprende a agradecer la vida que Dios te da. Es que tiene tantas dificultades. Sí, estamos en un mundo caído y tiene muchas dificultades. Pero si tú dejas cambiar tu corazón, te vas a gozar como se gozó el apóstol Pablo en medio de una cárcel. Y que yo vea aquí, nadie está en medio de una cárcel, ¿no? O nadie ha sido azotado en una plaza pública como fue azotado el apóstol Pablo. Entonces, ¿de qué tenemos motivos de quejarnos? ¿De qué tenemos motivos de reclamar en esta vida? Es que hay problemas en mi casa también. Pero ¿qué nos está enseñando el Señor? Ocúpate en mis cosas y vas a ver cómo yo transformo tu corazón para que tú tengas el mismo sentir del apóstol Pablo. Se gozaba en la cárcel sabiendo que Dios manejaba todo, sabiendo que Dios permitía todas las cosas para bien de los que le aman. Romanos 8:28. El que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, ¿qué nos manda el apóstol? A que no hagamos nada, absolutamente nada, sino vamos a estar quejando y murmurando. Por el contrario, hagamos todas las cosas sin murmuraciones y contiendas. Yo le pregunto, ¿cómo hace las cosas en su casa? ¿Con murmuraciones y quejas o con gozo? ¿Cómo hacen las cosas en su trabajo? ¿Con murmuraciones, con quejas o con gozo? ¿Cómo recibe las instrucciones de su jefe? ¿Con quejas, murmuraciones o con gozo? ¿Cómo hace las cosas cuando su esposo, su esposa, sus hijos le piden algo y una situación en la casa? ¿Con quejas, murmuraciones o con gozo? ¿Cuál es su actitud cuando hace algo para Dios? ¿Reclamar, quejarse o asumirlo con gozo, sabiendo que las cosas las hace para el Señor? ¿Cómo reacciona usted cuando tiene que hacer cosas en su casa, en su familia, en su trabajo y en cualquier lugar? ¿Con queja, con reclamo, con murmuración, o lo hace con gozo? Nunca olvide lo que dice la Biblia, que hagamos todas las cosas como si fueran para Dios. Todo lo que haga, Señor, pero me toca barrer aquí la calle. Bueno, hazlo como si fuera para el Señor. Entonces lo vas a hacer con gozo porque es para tu Señor, no para los hombres. Dice, no hagas las cosas como si fueran para los hombres, haga todo como si fuera para el Señor. No tenemos de qué quejarnos delante del Señor. ¿Qué es lo hermoso de todo esto? Que nos dejemos cambiar para ser luminares, que nos dejemos transformar para ser luz. Entonces el apóstol termina y dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo,
asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Por qué debemos regocijarnos en todo lugar, en todo tiempo, en lugar de quejarnos y murmurar? ¿Qué está en juego aquí? Que nosotros entendamos que Dios nos está formando para nosotros ser luz en un mundo oscuro y agonizante. Por eso nos cuesta salir de nuestro cascarón a todos, porque tendemos a ser egoístas. Dios nos está preparando para bendecir otras vidas, pero a veces estamos tan centrados en nosotros que no entendemos esto. ¿Por qué debemos hacer las cosas sin queja y sin murmuración? Y aún nos tocará vivir algo triste, difícil. Porque Dios está formando nuestro corazón para que nosotros ayudemos a otros. Si Dios le hizo pasar una enfermedad a usted, ¿para qué Dios la está permitiendo? Para que el día de mañana usted ayude a muchas personas que están viviendo esa misma enfermedad. Si usted ha vivido un dolor en la vida, sea cual sea, ¿por qué Dios lo ha permitido? Para que usted el día de mañana sea la persona idónea para ayudar a las personas que están viviendo el mismo dolor que usted vivió. Usted va a ser la mejor persona para ayudar a esas personas. Pero a veces no entendemos eso. No salimos de nuestro egoísmo. Hayamos vivido lo que hayamos vivido, Dios lo permitió para que nosotros en ese mismo dolor, en esa misma enfermedad, en esa misma situación, podamos ayudar a otras personas porque nosotros pasamos por eso. ¿Y cuándo usted va a entender a una persona realmente? Cuando usted ha pasado por el mismo dolor, cuando usted ha pasado por la misma enfermedad. Entonces aprendamos a darle gracias a Dios por más que hayamos pasado dolores, situaciones. Todos en la vida, todos. No crea que su dolor, su situación es más difícil que la de otro. Todos hemos pasado tremendas cosas, todos. Dios sabe lo que permite con cada uno, pero no para que usted lo tome a mal, no para que usted tire la toalla en la vida, sino al revés. Bueno, Señor, yo voy a ayudar a las personas que viven el mismo dolor que yo vivo. Entonces va a ser luz, luminar en medio de un mundo oscuro. Hermoso, ¿no? Y mire cómo termina el pasaje. El apóstol dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, o sea, aunque él mismo dijera, aunque ponga mi vida en sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo vuelve a mandar, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entendamos que la meta de la iglesia es extender el evangelio. No estamos en la iglesia solamente para ser edificados por nada. No, ¿por qué nos tenemos que juntar? Porque Dios nos manda a reunirnos, a adorar juntos. Pero en la iglesia hay algo importante, somos edificados. ¿Pero para qué? Para que nosotros demos. Somos edificados para nosotros ayudar a otros. Somos edificados en la palabra para nosotros ser vehículos de bendición para transportar el evangelio de Cristo a muchas vidas. Nuestra labor de edificarnos es que nosotros salgamos después de congregarnos y expandir esa bendición con mucha gente, pero no lo hacemos. Y eso es lo que está diciendo este pasaje. Dios nos quiere transformar para que seamos luminares hacia otros. Es que yo no manejo tanto la palabra, lo que sepa usted lo puede compartir. Es que yo no soy un experto, una experta, no importa. Lo poquito que he aprendido ya lo puede compartir con otros. Entonces el apóstol termina diciendo, aunque yo tenga que dar mi vida en sacrificio, miren, ¿sabe qué? Me gozo igual con todos ustedes. Y les mando que se gocen y se regocijen también conmigo, ¿no? Qué hermoso lo que está diciendo, ¿no? ¿Y en qué termina todo esto? En la promesa del gozo. El gozo va a venir por medio de la sumisión, ¿sí? La filosofía del mundo a usted le enseña, mira, pelea y saca todo lo que tú puedas para lograr lo que quieras en la vida, y cuando obtengas todo lo que tú quieras en la vida vas a ser feliz. ¡Mentira! ¡Mentira! La gente que ha hecho eso ha peleado toda su vida por los mayores logros, y cuando llegan los logros usted le pregunta, ¿es feliz? No, mira, mis logros me costó el matrimonio, me costó 2, 3 familias, no sé qué, y dejé la embarrada en mi vida. Porque el mundo piensa así, pelea contra todos para lograr lo que tú quieres, y entonces vas a ser feliz. El ejemplo de Cristo es muy distinto. Nosotros vemos el ejemplo de Cristo y Él nunca usó la pelea como una filosofía para ganar cosas. Jesús nunca usó una espada ni ninguna clase de arma física. Sin embargo, Jesús ganó la batalla más grande de la historia. ¿Cuál cree usted que es? Derrotó al pecado, derrotó la muerte, derrotó al diablo y derrotó al infierno. Jesús derrotó al odio manifestando amor. Jesús venció la mentira con la verdad. ¿Y por qué venció? Porque Él se rindió al Padre.
La filosofía del mundo es totalmente contraria a la Biblia. ¿Cómo nosotros vencemos? Cuando nos rendimos al Padre y le decimos, Señor, me rindo, por favor, cámbiame, ya no doy más con mi carácter, mi tibieza, no doy más con mi desánimo, mi depresión, mi mal genio, mi carácter, mis reclamos, mis quejas, mis murmuraciones, no doy más conmigo mismo, conmigo misma. Ríndase al Señor. Señor, por favor, cámbiame. Jesús, ¿por qué venció? Porque se rindió al Padre. ¿Cuál es la vía victoriosa para nosotros? Rendirnos al Padre y dejar que Él nos transforme y que Él haga de nosotros lo que Él quiere, no lo que nosotros queramos. No olvidemos nunca que Cristo es nuestro Señor, por tanto, Él tiene todo el derecho a hacer lo que Él quiere con nuestra vida. Pero peleamos, ¿sí? Internamente uno dice, si eres mi Señor, pero a veces hacemos lo que nosotros queremos, no lo que Dios quiere que hagamos. Pablo vivió una vida perfecta en el propósito de Dios. Y tiene que tener una cantidad de corona en el cielo, no le cuento, ¿no? Pero vivió una vida gozosa aquí en la tierra. No solamente que esté feliz en el cielo, aquí en la tierra. Entonces dejémonos moldear por el Señor. Dejémonos corregir por el Señor. Entendamos que lo que permite el Señor es para moldearnos. Yo sé que usted me puede decir, a lo mejor no lo va a decir aquí públicamente, es que he vivido tantos dolores en la vida, pero entienda en el amor del Señor, que aun sean esos dolores primero, Dios la entiende. Pero Dios no lo permitió para un fatalismo suyo. Dios lo permitió para que usted entienda que Dios quiere formar en usted su corazón para que usted ayude en ese mismo dolor a muchas vidas que están pasando la misma situación. Usted puede ser un luminar, una luminar tremenda para muchas vidas que solamente usted va a comprender porque usted sabe lo que es pasar por esa situación. Usted sabe lo que es experimentar ese dolor. Usted sabe lo que es pasar por una enfermedad. Usted sabe lo que es lidiar con lo que usted lidió en la vida o lo que está lidiando. Pero usted lo ve como un fatalismo, por tanto no deja que Dios cambie su corazón. Si lo viera como el apóstol, como una bendición para decir, bueno, tú permitiste esto, yo voy a dedicarme a ayudar a muchas mujeres que han pasado por lo mismo. ¿Cuánto no cambiaría su vida? Y usted viendo restauración en otras vidas, ¿usted cree que su corazón no se volvería gozoso? Claro. Porque el fin de la iglesia no es solamente glorificar a Cristo, que nos edifiquemos, sino es llevar el evangelio al mundo. Finalmente lo que usted vivió es para que usted lleve a las personas a Cristo, a través de su testimonio, a través del evangelio, para que ellas entiendan que solamente Cristo no es el que da salvación solamente, sino que solamente Cristo puede sanar y transformar un corazón. Entonces hay un doble gozo para aquellas personas, y ya vamos terminando, ¿no?, que practican la humildad, la mente sumisa, el realmente dejar que Dios nos cambie. A todos nos cuesta, todos tenemos carácter difícil. Yo no creo que nadie levante la mano acá y diga, no, yo tengo un carácter muy, muy fácil, apacible. No, todos tenemos carácter difícil. Pero ¿dónde está la diferencia? O yo dejo que Dios realmente me transforme y le reconozco, Señor, mi carácter es aquí y acá tiendo a ser, y dejo que Dios me cambie, me ocupo en mi salvación, o me despreocupo de mi salvación, no para perderla, ¿no?, sino me despreocupo en mi salvación, más dicho, en estar en las cosas de Dios, y entonces mi vida nunca va a cambiar. Y eso es muy triste, porque mi vida va a tener siempre el mismo carácter, el mismo mal genio, la misma desánimo, la misma depresión, el mismo fatalismo, y ver la vida negra. Y créame que muchos seres humanos ven la vida así, pero por este principio, porque no se dejan transformar por el Señor, y buscan al Señor de vez en cuando y cuando en vez, o sea, no se ocupan en su salvación, ¿se entiende? Y es algo tan hermoso, ¿no? Entonces aprendamos a ser humildes, aprendamos a entender que Cristo nos dio este ejemplo. ¿Y por qué tiene tanta importancia el ejemplo de ser humilde? Porque finalmente es una de las virtudes cardinales de la vida cristiana, pero el humilde se deja ser transformado. El orgulloso no se deja ser transformado, ¿no? Mucha gente dice, yo soy como soy, yo he sido siempre así. Bueno, se va a quedar así. Pero el humilde dice, no, yo no quiero ser así. Yo veo que hay cosas que me afectan de mi carácter, veo que hay cosas que yo soy fatalista, que no soy agradecido. Señor, por favor, cámbiame. Eso es humildad. Entonces el Señor la va a cambiar, lo va a cambiar. Para ir terminando, quisiera citar, como siempre, el ejemplo de nuestro amado Señor, ¿no?, Jesucristo. De nuestro amado Señor. Si ustedes recuerdan bien, no solamente Cristo nos deja ejemplo en su palabra, sino Él también animó a estas cosas, ¿no?, para que nosotros aprendamos realmente a entender que las promesas de Dios son verdaderas. Si Él promete cambiar nuestra vida, la va a cambiar, pero si usted se dispone. Dios actúa en nosotros a través de su palabra. Estoy seguro que usted va a salir distinta después de hoy. Dios actúa en nosotros a través de la oración, cuando usted ora también en su intimidad.
Dios actúa en nosotros a través del sufrimiento. Es bueno, es difícil, pero es bueno para nosotros pasar por sufrimiento, porque nos cambia, nos rinde, nos muele el orgullo. Es bueno para nosotros ocuparnos en nuestra salvación todos los días, no solamente una vez a la semana, todos los días. Dios cumple sus propósitos en nosotros cuando nosotros recibimos y creemos sus promesas. Entonces, aprendamos a ser humildes. Ocupémonos de buscar a Dios con temor y temblor, como nos desafía este pasaje, entendiendo que la única forma de cambiar es que Él lo haga. Nosotros no nos podemos cambiar a nosotros, pero sí nos podemos disponer para buscar a Dios y pedirle que nos cambie. Y aprendamos entonces en esa sintonía a hacer todas las cosas sin murmuraciones, sin quejas, sin contienda. Cuando usted haga algo, acuérdase lo que dice la Biblia. Haced todo sin murmuración, sin quejas, sin contienda. Haced todas las cosas como para Dios y no para los hombres. Que el Espíritu Santo le recuerde esa palabra cuando usted vaya a reclamar por algo. Porque hay un propósito detrás de esto. Dios quiere que seamos luminarios. Y usted puede decir, pero si yo soy tan insignificante. No es insignificante. Su vida para Dios es muy importante. Usted es muy valiosa para Dios. Y Dios quiere que nosotros resplandezcamos como luminares en el mundo. Dios quiere usarla. Ese es nuestro llamado. Y en el capítulo 5 de Mateo Jesús dice esto. Él lo mostró, pero también lo predicó. Cuando dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Que así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Resplandezcamos como luminares. Jesús dijo que nosotros, la iglesia, los creyentes, ¿qué seríamos? La luz del mundo. Pero para hacer luz para el mundo necesitamos dejarnos ser transformados. Que haya menos de nosotros y más de Cristo en nuestra vida. Que nosotros menguemos para que Cristo crezca a través de nosotros. Que la gente vea a Cristo en nuestro corazón y no tanto nosotros. Dejémonos transformar por Dios. Es hermoso ser transformado. Le cuento que este mismo hombre que estaba escribiendo antes de conocer a Cristo era un delincuente. Así transforma las vidas del Señor, cuando se dejan ser transformadas. El delincuente ahora es un tremendo hombre de Dios, enseñándonos el gozo en medio de una cárcel. ¿Quién lo cambió? Dios. Pero él se dispuso. Él estuvo ocupado en su salvación, ocupado en las cosas de Dios. Y cuando usted sirve a Dios, su vida es transformada. Que así brillemos, dice el Señor, delante de los hombres, para que vean a través de nosotros las buenas acciones. ¿Y qué van a hacer como resultado de ver eso? Van a glorificar al Padre que está en los cielos. Quiero invitarle a que oremos. Señor, muchas gracias por esta palabra preciosa, donde tú nos llamas a obedecer en todo lugar, en todo tiempo. No solo cuando alguien nos está viendo, sino sabiendo que siempre estamos delante de tu presencia. Padre, yo te pido que tú nos enseñes el consejo que nos das hoy de ocuparnos en nuestra salvación. Ya nos ha sido dada, no se pierde, es un don de Dios, no tiene reversa. Pero debemos ocuparnos en ese regalo que nos fue dado. ¿Para qué? Para evangelizar a otros, para llevar bendición a otros, para iluminar a otros que están en tinieblas, para ayudar a otros que quizás están pasando lo mismo que nosotros pasamos cuando llegamos a conocerte. Eso es estar ocupado en nuestra salvación. Y enséñanos a hacerlo con temor y temblor, de una forma reverente, temerosa, de una forma que a ti te agrade, Señor. Que no seamos cristianos livianos, que no nos dé lo mismo la desobediencia, que no nos dé lo mismo el dejar de congregarnos, que no nos dé lo mismo el leer tu palabra, que no nos dé lo mismo si oramos o no oramos en un día, no. El que es cristiano realmente le duele ir contra las cosas de Dios. Se arrepiente, genuina, constante y diariamente. Pero qué realidad más hermosa la que tú nos regalas en este día. Que en la medida que nosotros nos ocupemos en tus cosas, tú nos vas a transformar. Porque tú eres el que pone el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Gracias, Señor. Cambia nuestro corazón, cambia nuestra vida.
Ore conmigo en esta tarde, ahí donde está, y dígale al Señor que cambie su vida. Con Dios debemos presentarnos sin caretas, sin nada. Dígale usted ahí con sus propios labios. Usted conoce lo que está mal en usted, quizás es su carácter, es su desánimo, es su murmuración, su queja constante. Dígale al Señor, use este tiempo para responder a Él lo que Él nos ha hablado hoy día. Y dígale, Señor, es verdad, perdóname porque quizás soy una persona que pasa quejándose, pasa reclamando. Me cuesta ser agradecida, me cuesta ver la bendición, no valoro el tener una familia, una casa, un techo, agua caliente, un hogar, no valoro nada, Señor. A veces me cuesta ser agradecida con lo mínimo. Perdóname, Señor, porque quizás me siento identificado, identificada con ser una persona que constantemente murmura, se queja, reclama, contiende en el corazón. Tiendo a ser peleador, peleadora. Perdóname, Señor. Yo te reconozco que soy así y te pido que cambies mi carácter. Quiero buscarte cada día y entender que mi transformación va a venir de la mano de cuánto sea mi compromiso diario contigo, de estar ocupado. Por eso esta palabra es tan hermosa. Ocupado, invirtiendo tiempo en las cosas de Dios, en mi intimidad con Dios, en mi relación con Dios, en mis devocionales diarios, en mi lectura bíblica, en no dejar de congregarme, en estar constantemente invitando gente a las reuniones para que conozcan a Cristo. Cuando yo me ocupo en eso, mi vida es transformada y mi corazón se vuelve gozoso. Pero muchas veces estoy ocupada en otras cosas que precisamente no me traen gozo, Señor, sino que me traen tristeza, fracaso y muchas cosas que no me hacen bien. Enséñame a invertir el tiempo en ocuparme en nuestra salvación, porque eso es lo que necesito, Dios del cielo. Cámbianos porque tú quieres que seamos luz a este mundo que agoniza, que muere, Señor, que está oscuro, perverso, que hay una generación maligna y perversa. Y tú quieres levantar vidas sencillas aquí para que iluminen muchos lugares de la tierra. Dios les quiere usar, les quiere usar. Cada persona aquí es muy valiosa para Dios. Y aunque tú digas, no, yo no sirvo, sí sirves, porque Dios te ha escogido, Dios te amó y Dios te ha llamado. Y Dios te quiere usar para que tú seas luz a muchas personas en este tiempo. Señor, te pedimos que tú nos transformes, nos limpies. ¿Cómo vamos a hacer luz si a veces nos pasamos quejando y murmurando? ¿Cómo vamos a hacer luz, Señor, si a veces, Señor, el testimonio que la gente ve en nuestras vidas no es el mejor? Perdónanos, Señor. Pero gracias porque podemos confesar, sabiendo que somos perdonados, perdonadas, y que tú nos limpias de toda maldad en nuestro corazón. Queremos alabarte y bendecirte y darte gracias por este tiempo, Señor, con este ministerio. Darte gracias por el amor que tú tienes. Darte gracias por estar aquí, porque esta es tu iglesia, es tu casa. Y nosotros los creyentes somos aquellos que componemos la iglesia del Señor. No se trata de edificios, no se trata, dice tu palabra, de templo hecho por manos humanas. La iglesia son los creyentes del Señor. Ahí se manifiesta su presencia, en medio de nosotros, que te invocamos, te adoramos y te alabamos. Bendito Señor, para ti la gloria y la honra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén.